Buenos días. Es un gusto estar acá. Al igual que Nico y Fabián anteriormente, este tipo de ámbito me parece súper bueno para compartir un montón de experiencias en tecnologías totalmente diferentes. Cada uno de los que estamos acá hemos trabajado en diferentes ámbitos, diferentes tecnologías. En mi caso, hace ya unos años que estoy metido muy fuerte en el tema de analítica de datos, en todo lo que le solemos llamar masajeo de datos, ¿no? Es algo que me gusta hacer, me gusta meterme en negocios, entender un poquito la óptica de negocios, y en este caso la idea de la charla es presentarles una óptica bastante distinta del uso de Power BI. O sea, normalmente, ya sé, desde la primera versión de Power BI, hace un par de años que está en producción, hasta el día de hoy, uno suele vincular Power BI a obtener datos, transformar, modelar, proyectar e impactar en un dashboard, un reporte. Lo que quería mostrar un poco hoy, y ahí va un poquito el caso que les quería mostrar, es desde Power Query o del lenguaje M, que es el editor de consultas de Power BI, ejecutar consultas directamente contra el servicio cognitivo de Azure, impactar la consulta, traer la información de respuesta y vincularla y reportearla directamente en Power BI. Ese es un poquito el ejemplo que quería mostrarles. Como decía recién el amigo Fabián, mi nombre es Gastón Cruz, soy MVP en Data Platform, trabajo en Arcano Software hace ya 6 años. Mi contacto de Twitter, Gastón F. Cruz. Pueden contactarme por ahí, mi correo y mi Skype aparecen por ahí también. Y bueno, como les decía recién, la idea es meternos de lleno en lo que es el análisis de sentimientos. Esto, en realidad, el vínculo en una etapa de querer armar algo con Power BI tiene que ver con analizar lo que a uno se le ocurra, ¿no? Analizar feedback de clientes de un CRM, analizar una campaña de marketing, conectarnos contra Facebook y decir, bueno, ¿cómo anda mi página web? Ir contra Google Analytics y traerme el análisis de comentarios desde mi blog, por ejemplo, o desde mi página de Google Analytics. La idea es tratar de enfocarnos en cómo utilizo Power BI desde este punto de vista para hacer un análisis de texto. Ahí contamos, y un poquito el ejemplo y lo que estoy tratando de marcarles acá es, voy a usar la API de Cognitive Services de Azure y por otro lado voy a usar el servicio cognitivo. Para eso puedo directamente ir a la página de Microsoft, que la tenemos por acá. Y ahí tengo dos formas de utilizar el servicio. Una directamente gratuita, ¿no? Me meto en la página de Azure Cognitive Services, hago un trial version, en el trial version configuro una cuenta y lo que voy a poder hacer, perdón, no iban a ver nada me parece, esta es la página que les contaba, y desde donde yo puedo directamente decir, hago un trial version y pruebo la analítica. A su vez, otra forma que tengo de encarar el tema es directamente con mi propia cuenta de Azure. Con mi propia cuenta de Azure yo lo que puedo hacer es crearme un Cognitive Services desde mi cuenta de Azure. Ahí lo que voy a hacer es, me va a pedir determinados nombres, nomenclaturas, grupos de recursos y demás, y en ese caso lo que voy a generar o lo que voy a obtener es un par de keys que son los que me permiten de alguna forma autenticarme contra el servicio cognitivo para decirle, este es el texto que tengo que analizar y con este texto espero tener una respuesta. Y esa respuesta del servicio cognitivo de Azure lo que vas a hacer o a lo que voy a apuntar en realidad es a obtener un sentimiento. Va a agarrar la oración o el párrafo y va a decir, bueno, el sentimiento en este párrafo se denota que es positivo o negativo, me lo va a puntuar entre 0 y 1 y me va a decir, bueno, 0 o cercano a 0 es un párrafo que denota un lenguaje negativo y más cercano a 1 denota un lenguaje positivo. Lo bueno también es de esto que hoy en día el servicio cognitivo está preparado para analizar hasta 28 lenguajes diferentes, o sea que en principio el default va a ser inglés, pero después yo puedo configurarle otros idiomas.
Como les decía recién, esta es la página de Azure a la que accedí hace un segundo. Iniciar la sesión y generar el API Key es cuestión de muy poco tiempo. Se genera un API Key, o sea, yo puedo directamente con una cuenta personal, no tiene por qué ser cuenta corporativa, crearme un trial version, entrar al servicio y generarme un par de keys de Cognitive Services. Orígenes de datos. Hoy en día es bastante, para los que conocen Power BI, es bastante obvio a qué me puedo conectar con Power BI. De todas formas, refresquémoslo. Power BI surge hace un par de años y tenía unos 15 conectores. Hoy en día tenemos más o menos 78 conectores a fuentes de datos. De lo que va a fuentes muy típicas de on-premises, Oracle, Teradata, Sybase, DB2, IBM, entre otras, y hasta llegar a un punto donde puedo analizar directamente contra servicios, como decíamos recién, contra Adobe Analytics, contra Google Analytics y demás. Entonces, en principio, lo que voy a hacer en este caso puntual es mostrarles un ejemplo donde me voy a conectar contra un archivo de Excel que tiene los resultados o el feedback de mi campaña de marketing. Voy a pasar todo ese archivo de Excel por la API de Cognitive Services y voy a devolver un sentimiento a partir de ese feedback. A su vez voy a trabajar, simplemente esto como corolario, voy a trabajar con un archivo de Excel que va a tener un par de imágenes que son emoticones que después me permitan filtrar la información de feedback de los clientes. En definitiva, como decíamos recién, los componentes van a ser la obtención de datos, transformar esos datos y de alguna forma reconocer las fuentes con las que vamos a trabajar. Una vez que carguemos el archivo de las campañas, lo que vamos a hacer es renombrar la primera columna para trabajar un poco más cómodos en cuanto al texto y para que el ID o el identificador de cada una de las líneas de mi Excel sea reconocido como párrafo en el servicio cognitivo. Si no renombro Cognitive Services, no detecta un ID para cada registro y no funciona este tipo de ejemplo. Voy a conectarme entonces al servicio de Excel, o sea, voy a tomar el conector de Excel y además, y ahí es donde viene el punto importante que vamos a mostrar a continuación, voy a poder generar, y ahí es donde viene un poco el uso distinto de Power BI, que es pasarle una consulta en lenguaje M directamente al editor de consultas. Y en ese sentido, pretendo no mostrar paso a paso qué estoy haciendo acá, pero en realidad lo que quería mostrarles, y ahí viene el punto un poco más jugoso del tema, es el hecho de, desde Power BI, decir, genero una nueva consulta. El lenguaje M es lo que antes se llamaba Power Query, un lenguaje bastante potente al momento de ejecutar consultas. A diferencia de SQL, es un lenguaje más funcional. Y lo que hacemos acá es trabajar con una fuente de datos. La fuente de datos en este caso es una tabla. La tabla es el Excel del cual va a provenir la información. Y le voy a decir, bueno, trabajá con esa fuente de datos en formato JSON, obtener una respuesta y andar directamente contra el servicio cognitivo, y cuando obtengas la respuesta, levantala nuevamente en formato JSON y generar una nueva tabla a partir de la resolución que tuviste del servicio cognitivo de Azure. En principio, esta consulta es una consulta genérica. El hecho está en que si yo se la paso directamente al servicio cognitivo, no me va a andar. ¿Por qué les parece que esto no va a andar? Porque esto no es abierto, no es público. Sino que hace un ratito yo les decía, tengo que de alguna forma loguearme en Azure, tengo que obtener una key, y esa key la voy a tener que utilizar en forma privada para obtener un resultado de un texto o de algo o de un párrafo que yo quiera analizar. En este caso, si ustedes se fijan por ahí, hay un punto acá que dice API Key Text Analytics, entre comillas. Justamente, si yo no tengo mi API Key y no la paso directamente en la consulta de Power Query, no voy a poder trabajar y no voy a poder obtener respuestas. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es editar la consulta para tirarle
el número que me otorga como ID de la PIKI, tirarla ahí, tirar la consulta directamente en Power BI, obtener resultados, y ahí a obtener el resultado voy a poder ejecutar esa consulta. Y la consulta misma la voy a pasar como parámetro directamente en mi obtención de información que hago desde Power BI contra el Excel que levanta las campañas de marketing. O sea, en definitiva, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo, generame una consulta, la consulta anda que vaya contra Cognitive Services, que me traiga la información, pero después tengo que decirle, esta consulta tiene un parámetro que es la tabla que se toma como input información de la consulta. Entonces, en este caso lo que estoy diciéndole es, la consulta tiene entre paréntesis toda la tabla de información que traje desde Excel. Entonces, en definitiva, voy a ejecutar esa query, la voy a tomar en formato tabla y ahí voy a obtener la información. Voy a ir pasando a Power BI para que les pueda mostrar. Esta es la versión de Power BI Desktop, normal, común y corriente. El Power BI Desktop, tomen y tengan presente de que hace poquito se publicó una nueva app en el Store de Microsoft que actualiza en forma automática. Si lo tienen, como lo tengo yo, descargado directamente de la página de Power BI, conviene tomar en cuenta que hay 20 a 25 funcionalidades que se despliegan en producción mes a mes, así que está bueno trabajar y ser conscientes de trabajar siempre con la última versión, porque le van a agregar bastante valor a lo que van haciendo, a lo que van pudiendo hacer. Y acá yo les decía, voy a trabajar con el Get Data. En mi caso, voy a obtener datos del Excel. En el Excel lo que voy a hacer es buscar un Excel que tiene resultados de campaña. Voy a marcarla entonces que voy a trabajar con esa hoja y voy a editar. En este caso, lo que estoy viendo yo y no ustedes, es el editor de consultas. Y que las personas de mi organización puedan visualizar ese reporte y yendo más un poquito al despliegue corporativo de Power BI, podríamos decir, lo despliego únicamente para mi grupo de trabajo, que es el grupo de marketing. Y que solamente esto pueda verlo el grupo de marketing, porque no me interesa que lo vea toda la organización. Entonces podríamos decirle, encapsulamos esto solamente para un equipo. Y de acuerdo al mail corporativo que tenga esa persona, se va a loguear en Power BI y va a poder ver solamente esa persona o esas personas del área este tipo de información. Ahora, por otro lado, yo podría, como decía recién, hay servicios que trabajan directamente en vivo y ya no requieren la versión de Power BI Desktop. Yo podría utilizar directamente Power BI en la web, crearme un dataset e ir directamente con un streaming de data en vivo que tome, por ejemplo, datos de estaciones meteorológicas y que vaya cargando la humedad, la temperatura del suelo. De hecho, hay un proyecto que hicimos hace poco que trata de eso, que va tomando información en línea de dispositivos IoT y la va desplegando directamente en Power BI como servicio. Y ahí no requiero ni siquiera Power BI a nivel de escritorio. Utilizo directamente desde un navegador la solución de Power BI. ¿Alguien más? Otra pregunta. En vista del IoT o Internet de las Cosas, yo puedo integrar sensores, data en general y hacerlo, como acaba de decir, en tiempo real, pero almacenarlo para darles otras interpretaciones al respecto. Y otra cosa, ¿qué otras APIs hay, aparte de análisis de texto, que tengan esa incidencia para dar estadísticas interactivas? Gracias. Por ahí es un ida y vuelta, pero creo que está bueno compartirlo. Ahí hay otro tema puntual que quería comentarles, es el hecho de que yo puedo crear, vieron que yo cuando arranqué, y el punto de arranque en Power BI es el Get Data. Si no hago Get Data no tengo datos, imposible armar reportes. El Get Data me da un conjunto de conectores, un conjunto de conectores que ustedes tienen acá y yo les decía, arrancamos con 15 y hoy en día hay una buena cantidad de conectores que puedo llegar a desplegar de información. Para hacer IoT, por ejemplo, hoy en día tenemos dentro de Azure varios servicios interesantes en cuanto a dónde llevar la información de IoT.
Y ahí podemos estar trabajando con un MongoDB, podríamos estar trabajando con un Data Lake, podríamos estar trabajando con HInsight, Blob Storage. O sea, podríamos expandirnos bastante en a dónde voy tirando la información. Por otro lado, ¿qué otros servicios puedo llegar a consumir? Lo bueno que tiene hoy Power BI es que yo puedo bajarme un SDK, ir a Visual Studio y generar mi propio conector que consuma servicios de una REST API de cualquier tipo de sistema. De un Adobe Analytics, de un Salesforce o de un Jira para analizar tickets de mantenimiento. O sea, yo podría crear mi propio conector. De hecho, hace poquito estuve haciendo una campaña con temas de redes sociales y me encontré que Power BI no tenía conector contra Instagram. Fue cuestión de un par de horas. Armar un conector para Instagram. Se trabaja con el mismo lenguaje que les mostraba de Power Query o el lenguaje M. En la misma PPT que las voy a compartir, tienen un vínculo a dónde ir a buscar más del lenguaje M, cómo averiguar más del lenguaje M, cómo introducirme en entrenamiento del lenguaje M. Y el lenguaje M me permite crear conectores que justamente van a aparecer acá. Van a ser un nuevo get data que voy a tener solamente yo encapsulado. ¿Ah? Bueno, ahí voy un poco con la consulta M y después con la consulta que tenían con respecto al embebido de Power BI. Con respecto a la consulta M, generalmente en el lenguaje M lo que necesitamos hacer siempre es trabajar con dos secciones del lenguaje M, una que sea la consulta y el procesamiento de la consulta como input de lo que le voy a mandar a esa consulta, y el segundo bloque que es la respuesta. Dónde voy a procesar la respuesta y a dónde voy a alojar la respuesta. Generalmente conviene el lenguaje M trabajar con tablas, que pueden ser JSON transformado a tablas, pero en definitiva una tabla de input y una tabla de salida. Y en el medio, cuando haces la respuesta, lo que haces acá en el response es decirle que el web content vaya contra la API de Cognity Services. Que en definitiva eso es lo que estamos tratando de lograr con esto. Mandar a Cognity Services y después la respuesta procesarla y mandarla a un JSON, que el JSON te queda en formato tabla en Power BI. Con respecto al embebido que preguntaba el compañero, el embebido, justamente cuando ustedes están trabajando con Power BI, trabajan con diferentes grupos de aplicaciones. Una aplicación es el Power BI Embedded, que usa un servicio de Azure, que lo que permite es trabajar en Visual Studio con todos los objetos que tiene Power BI. Yo tengo que registrar de alguna forma mi aplicación de Power BI y una vez que la registro en el servicio de Azure, yo puedo decirle, bueno, en mi servicio con esta cuenta quiero acceder a My Workspace, al grupo de trabajo con el que estoy trabajando. Y una vez que accedo al Workspace, quiero ver, por ejemplo, en Visual Studio los reportes con los que estoy trabajando o los datasets con los que estoy trabajando. Y si me conecto al dataset, me permiten manipular el dataset. Puedo generar el reporte directamente desde Visual Studio y publicarlo en Power BI embebido. Y el Power BI embebido, ¿qué me va a dejar hacer? Dejar ese reporte embebido en una solución de Xamarin, por ejemplo, para iOS. Entonces, por ejemplo, quiero analizar en la aplicación de NetConf cuántas personas se registraron. Y hacer una evolución, una comparativa entre NetConf Uruguay, Argentina, Colombia, ver la cantidad de registrados, la cantidad de registrados pero que no vinieron, la cantidad de personas que obtuvieron un feedback determinado de cada workshop, y puedo procesarlo de esta manera y ver después qué tal estuvo cada workshop, cuál fue el más exitoso, cuál fue el que no tuvo tanto éxito. Es algún ejemplo que puedo hacer con Power BI embebido. ¿Alguien más? Latsuma. Por allá creo que hay. Estoy en promoción. No, pues. Exacto. Es una familiar que vino a alentarme y... Gastón, digamos... Gracias, papá, por estar acá. Vos. Te queremos. Gastón, el tema es el siguiente. Digamos, si yo tengo integrado varios componentes a nivel de IoT, digamos, PLCs, sensores, y yo quiero interactuar, pero que estén, digamos, mandando datos a Azure en todos estos servicios. O sea, ¿cómo puedo yo o con qué tipo de APIs, digamos, manejar estadísticas en tiempo real y generar, digamos, resultados con análisis gráficos? Gracias.
Bueno, ahí hay una opción que es bien nueva, que está muy buena, que es Azure Analysis Services. Con Azure Analysis Services tú logras generar un modelo de datos que conecte contra lo común, SQL, de SQL Data Warehouse, o podría decirle, conectate contra un servicio web. Seguramente tus dispositivos PNL expongan la información a nivel de servicios web. Entonces yo podría decirle, conectate al servicio web, tráeme los datos y alojalos en un SQL Data Warehouse. ¿Ah? Con rango de integración, o sea, decirle, bueno, cada 5 minutos o cada 5 segundos, llévame la información a esta base de datos. Y a partir de ahí, generar un modelo de datos en Azure Analysis Services que me va a permitir conectarlo en vivo con un Power BI. Entonces, en definitiva, todo el circuito va a ser streaming en vivo. Va a ir desde el dispositivo IoT, llevándote la información hacia una base de SQL o de HD Insight o de Blob Storage, y después el consumo desde Azure Analysis Services. O sea que el circuito entero te va a permitir hacer streaming en vivo. Sí, hay un blog que escribo que normalmente trato de hacer ese tipo de casuísticas, donde es con mi nombre, Gastón Cruz es la página donde pueden ver ese tipo de... También, sí. Ya hay una API de análisis de video. Hay una API de análisis de video. Es más, de hecho hay un proyecto bastante interesante del Metro de Santiago que analiza no las caras de las personas, sino trata de ver heatmap, o sea, mapas de calor para poder detectar dónde hay cuellos de botella en determinados horarios, en determinadas paradas del metro, para poder justamente descomprimir. Entonces analizan el movimiento de gente en determinados horarios a las entradas y a las salidas de cada parada del metro, con videocámaras. Exacto, sí. Hola, Gastón. Hola. Era para preguntarte sobre el servicio que estás consumiendo y era la métrica que él usa. Porque, por ejemplo, si yo tengo una campaña, digamos, no sé, donde me interesa es el producto, por ejemplo, no sé, de alguna gaseosa, lo que sea, yo quiero es que la palabra de mi producto, o sea, referente a gaseosas o el nombre de la gaseosa, que si le dan un adjetivo, hombre, priorizame por favor esa métrica, porque si me está hablando, digamos que no, es que la campaña fue muy grande y muy hermosa, pues a mí no me interesa que sea grande, me interesa es que a mí mi producto le den un adjetivo y poder darle una métrica a eso. ¿Hay forma de Sí, hay como un par de maneras que podemos lograr para implementar esto. Una manera sería generarnos un conector solamente nuestro para tomar la información. Supongamos que la información de esa campaña venga de un sistema CRM. Entonces me genero un conector que vaya contra mi ERP o mi CRM, me traiga la información a nivel texto. Y una vez que traigo la información a nivel texto, esta API particularmente de Microsoft es caja cerrada, o sea, analiza el texto y me va a dar entre 0 y 1. Pero yo podría implementar una API que actúe de alguna forma como hacen hoy en día los chatbots, que van aprendiendo mediante el lenguaje Luis la dialéctica que tiene mi organización. O sea, de alguna forma, de esa manera yo puedo lograr generar un conector que tome determinadas palabras de mi organización y a esas palabras las destaque cuando las encuentre en el párrafo. O sea, que yo iría por usar el mismo lenguaje que estoy usando acá, pero en Visual Studio para generar un conector propio. Un aplauso, por favor, para Gastón. Muchas gracias.